litro es de 0,30 y su alícuota porcentual es del 0%. La chicha de maíz, con una alícuota del 0,60 y su porcentaje es del 0%. Alcohol es 1,16 con 0%. Cerveza con 0,5 o más grados volumétricos de alcohol es de 2,60 con alícuota porcentual del 1%. Las bebidas energizantes con 3,50 y su alícuota porcentual del 0%. Vinos 2,36 con 0%. Los Singanis, que es el 2,36 con una alícuota del 5%. Bebidas fermentadas y vinos espumosos, excepto la chicha de maíz, de igual manera que el Singanis. Licores y cremas en general. Estos tres productos llevan la misma alícuota específica y su misma alícuota porcentual. Ron y vodka, otras aguas ardientes, whisky, tienen una alícuota específica de 2,36 y una alícuota porcentual del 10%. A los productos detallados en este cuadro se aplicará tanto la alícuota específica como la alícuota porcentual. A los efectos de la aplicación de este impuesto, sí, se consideran las bebidas energizantes aquellas que contienen en su composición cafeína, taurina, aminoácidos y otras sustancias que eliminan la sensación de agotamiento a la persona que las consume. Esta tabla no incluye rehidratantes u otro tipo de gaseosas. Ahora, las bebidas denominadas cervezas, cuyo grado alcohólico volumétrico, que es inferior al 0,5%, se encuentran comprendidas en la clasificación de bebidas no alcohólicas en envases, en envases herméticamente cerrados. Estas no están dentro del objeto del impuesto. Las bebidas no alcohólicas son elaboradas a base de la pulpa de la fruta y los frutos esterilizados, de acuerdo a la definición que establezca el arancel de importaciones para la partida arancelaria 2009. Las alícuotas específicas previstas en este cuadro se actualizarán por la Administración Tributaria para cada gestión, en base a la variación de las UFBs, ocurrida entre el 1 y el 31 de diciembre de la anterior gestión. Artículo 80. Esta ley, a los fines de esta ley, este artículo nos dice que a los fines de esta ley se considera la venta la transferencia de bienes a cualquier título. Asimismo, se presumirá, salvo en contrario, que toda la salida de fábrica o depósito fiscal aplica a la venta de respectivos productos grabados, como así también los mercados grabados consumidos dentro de la fábrica o locales de fraccionamiento o acondicionamiento. Estos no se considerarán comprendidos en el objeto eh, de este impuesto porque los bienes importados para las misiones diplomáticas y sus miembros acreditados, organismos internacionales y sus funcionarios oficiales, emigrantes y pasajeros en general, cuando las normas vigentes de se concedan franquicias aduaneras. También no se consideran comprendidos los bienes detallados en el anexo al artículo 79, porque de esta ley, porque su salida de fábrica o depósito fiscal no está considerada como venta. Las exportaciones que paguen este impuesto al momento de adquirir bienes detallados en el anexo del artículo 79, con el objeto de exportarlos, recibieron una devolución del monto pagado por este concepto, en la forma y bajo las condiciones a ser definidas. Cuando ya la exportación ya haya sido realizada. Artículo 81. El sujeto.
Aquí nos explica que los sujetos pasivos son los fabricantes y o personas naturales vinculadas económicamente a estos. De acuerdo a esta definición, esto está dado por el artículo 83. A los fines de este impuesto, se entiende que fabricante es la persona natural o jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere este inciso. B. Las personas naturales o jurídicas que realizan a nombre propio importaciones definitivas. Esto facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar como sujetos pasivos del tributo a otros no previstos en la enumeración precedente cuando se produzcan distorsiones en la comercialización o distribución de la ley de la 244 de la ley 243. El artículo, un ratito, el artículo 82 que nos dice el nacimiento del hecho imponible. Del hecho imponible. Ok. El hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas, en la fecha de emisión de la nota fiscal o de la entrega de mercaderías, lo que se produzca primero. B. Por toda la salida de fábrica o depósito fiscal que se presume en la venta, de acuerdo al artículo 80 de esta ley. C. En la fecha que se produzca el retiro de la cosa mueble, perdón, grabada con el destino o uso o consumo particular. D. En la importación, en el momento de los bienes, sean extraídos a los recintos aduaneros mediante despachos de emergencia o pólizas de importación. Ya. La vinculación económica. Esto nos explican en el artículo 83. Esto nos dice que cuando el sujeto pasivo del impuesto efectúe sus ventas por medio de personas o sociedades que económicamente em, puedan considerarse vinculadas con aquel en razón del origen de sus capitales, de la dirección efectiva del negocio o del reparto de las utilidades. Este impuesto será líquido sobre el mayor precio de venta obtenido, pudiendo el organismo encargado de la aplicación de este gravamen exigir también su pago de otras personas o sociedades y a la vez sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones de la presente norma. Aquí también se presenta el Decreto Supremo 24053. En el artículo 3 dice que también estaba la vinculación económica y dice que nos explica, nos explica que a los fines de esta ley se va a considerar que existe la vinculación económica en los siguientes casos. Por ejemplo, cuando hay una operación, cuando la operación del objeto del impuesto tiene lugar entre la sociedad matriz o filial y una subsidiaria. También cuando lo operan objeto del impuesto, tiene una, ¿qué se llama? Cuando se lleva a cabo de dos empresas, una de las cuales posea indirectamente el porcentaje o más del capital de la otra. También cuando la operación tiene la contraoperación y tiene lugar en la empresa y el socio o accionista que posee el 50% o más del capital. Otro punto es cuando el objeto del impuesto tenga lugar entre la empresa y el socio o accionistas que tengan derecho a administrar y también cuando una operación se lleva a cabo entre dos o más empresas cuyo capital permanezca directamente en un 50% o más. A las mismas personas por sus cónyuges o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, perdón, o afinidad
a único civil o también cuando el producto venda a una misma empresa o empresas vinculadas entre sí. Si es el 50% o más de su producción, evento en el cual cada una de las empresas se va a considerar vinculada económicamente. Esta vinculación económica existe cuando la enajenación se produce entre vinculados y económicos por medio de terceros, no vinculados también, no vinculados también. La vinculación económica de estas, que se trata de en este artículo, se extiende solamente a los objetos pasivos o responsables que produzcan bienes grabados. Esos constantes porcentuales. También los responsables que produzcan bienes grabados, en el artículo 4, nos dice que para efectos de la vinculación económica, se tiene que considerar subsidiar a la sociedad que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos cuando el 50% o más del capital permanezca la matriz directamente, o por medio con concurrencia en subsidiarios o filiales. Capítulo 3, la base imponible. Ya. La base imponible por el artículo 84 de la ley 843. La base de cálculo estará constituida por el precio neto de la venta de bienes de producción local que está consignado en la factura, nota fiscal o documento equivalente, la que detallará en forma separada el monto de este documento. B. En el caso de bienes exportados, la base imponible estará dada por el valor del CIF aduana. ¿A qué me refiero con CIF? El CIF es el término de comercio internacional que se utiliza en las operaciones de compra y venta. Ya. Esto estará establecido por la liquidación o, en su caso, la reliquidación aceptada por la aduana, más el importe de los derechos e importes aduaneros. Y por toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Ahora, por los productos grabados con tasas específicas. Las tasas, para las ventas en el mercado interno, los volúmenes vendidos expresados en las unidades de medida, perdón, para cada producto en el acceso del artículo 79. Y B, las importaciones definitivas, los volúmenes importados y expresados en las unidades de medida establecidas para cada producto en el anexo del artículo 79. Ahora, ¿cómo se paga este impuesto? Este impuesto se liquidará y se pagará en la forma, plazos, lugares que determina el Poder Ejecutivo llenando el formulario. En la actualidad, los formularios y boletos de pagos que están vigentes, primero para la declaración mensual está el formulario 650 y 651. Para la información mensual está el formulario 185. Los parámetros de producción, aquí que dicen las bebidas refrescantes, el formulario 630, y las boletas de pago con el formulario 1000 y 1050. En este caso, el plazo de presentación de las declaraciones juradas, y si correspondiera el pago del impuesto, se lo realizará considerando el último dígito del NIT. De acuerdo a seguirá la siguiente distribución. Según el Decreto Supremo 24053, nos explica que de 0 hasta el día 13 de cada mes, luego del primero al día 14 de cada mes, del segundo al 15, del día 3 hasta el 16 de cada mes, del 4 hasta el 17 de cada mes, 5 hasta el 18, 6, 19 de cada mes, 7 hasta el día 20 de cada mes,
8 hasta el día 21 de cada mes, 9 hasta el 22 de cada mes. Hasta esas fechas podemos declarar nosotros este impuesto. Ahora, con un ejemplo, explicado en un ejemplo. Aquí se importará un vehículo marca Suzuki y se encuentra con la siguiente información. El valor FOB en origen tiene a $15,000. ¿A qué me refiero con valor FOB? Este es el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte. Entonces aquí está evaluado por $15,000. El flete internacional es de $3,000 y el seguro internacional es de $2,000. Aquí nos pide calcular el CIF frontera. El CIF, como ya habíamos mencionado, es el término de comercio internacional que se utiliza en las operaciones de compra y venta. Aquí para sacar el CIF frontera es la suma de estos tres importes que nos sale $20,000. Ese es el total CIF frontera. B. Nos pide la liquidación del gravamen aduanero y el IVA de importación. Un momentito. Ya. Liquidación del aduanero, del gravamen aduanero y el IVA de importación. Ya. El gravamen aduanero es del 10% sobre el valor del CIF frontera. Es decir, que el cálculo se toma en cuenta lo siguiente. El gravamen aduanero mm, es parte del tributo aduanero, que a su vez es de $20,000, por el tipo de cambio vigente, que es 6,96, por el 10% del gravamen aduanero, que esto a su vez nos sale 13,920. Ahora, para el cálculo del IVA de importación, aquí no se incluyen las facturas nacionales. El cálculo es el siguiente. El total CIF frontera que habíamos sacado anteriormente de $20,000 se lo multiplica por el tipo de cambio de 6,96. Esto nos sale 139,200. Este es el gravamen aduanero, es de 13,920. Total, para el cálculo del IVA es de 153,120. Es la suma de estos dos. El IVA, el IVA será de 153,120 por 14,94, que a su vez es 22,876. Y por último nos pide la liquidación del ICE. Esto, de acuerdo al arancel vigente en el caso de los vehículos, varían entre el 5 al 50%. Para el caso de ejemplo, tomaremos el 30% fijo mensual, porcentual, perdón. Para el cálculo del ICR, el cálculo es el siguiente. El total sin frontera es de dólares 20,000 por el tipo de cambio 9,96. El gravamen aduanero es de 13,920. Entonces, total base imponible para el ICE es de 153,120. Ahora, el ICE tenemos que multiplicarlo por el 30% fijo mensual porcentual que habíamos quedado. Y eso nos saldría 45,936. Ah, antes de esto, vamos a hablar un poco sobre la administración, los controles y registros. Esto nos dice que en el artículo 8, los sujetos pasivos estarán inscritos como contribuyentes del impuesto a los consumos específicos en la administración tributaria, en la forma y plazos que ésta lo determine. Ahora, la administración tributaria sancionará conforme al Código Tributario a los contribuyentes que no permitiesen la extracción de la muestra. El artículo 9 solo podrán utilizar aparatos de destilación los productos alcanzados por este impuesto las personas
inscritas a la Administración Tributaria, la que está autorizada. En caso de incumplimiento de su retiro o depósitos por cuenta de sus propietarios. Ah, Luego, el artículo 10 que nos dice que el costo de los contadores u otros aparatos de medición de la producción que se instalen de acuerdo a los específicos, no, de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas por la Administración Tributaria, serán financiados por los contribuyentes, quienes estas computarán su costo como pago a cuenta de este impuesto. Son a 12 cuotas mensuales y consecutivas computables, a partir del periodo fiscal en el que este instrumento sea puesto en funcionamiento. Luego, las disposiciones generales, esto nos dice en el artículo 15, que a partir de la vigencia del presente reglamento dejan de ser objeto de este impuesto los siguientes productos, que es primero son los productos de perfumería y cosméticos, las joyas y piedras preciosas, los aparatos y equipos electrodomésticos, aparatos y equipos de sonidos y televisión, las vajillas y artículos de porcelana para su uso doméstico. Ahora, vigencia. En el artículo 16 dice que de acuerdo a este artículo, las disposiciones del reglamento se aplicarán desde el primer día del mes siguiente al de la publicación de este decreto en la Gaceta Oficial de Bolivia. Eso sería todo, licenciado. Muchas gracias. Compañera, ¿tiene estudio de caso? ¿Tiene algún caso para comentarnos? Don Suiz, estatalice. Por esa parte es que yo con mis compañeros no me comuniqué y no la pude hacer, la verdad. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, yo creo que voy a valorar el esfuerzo de haberlo hecho sola, voy a considerar el tema de que no tenga el estudio de caso, pero que ha expuesto todo el tema correctamente sola. Yo por mi parte no le voy a efectuar ninguna pregunta. Si el curso no tiene ninguna pregunta, entonces suspendemos ya la clase. Ya, ok, muy bien, compañeros. Entonces nos vemos con el siguiente grupo el día martes. Ok, hasta luego, que tengan buen día, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta el lunes.